Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es lunes 2 de abril de 2012. Nos acompaña a la mesa de trabajo don Bernardo París, es filósofo y especialista en Ortega. ¿Qué tal, don Bernardo? Muy Buenas bien, noches, doña bienvenido. Igualmente. Buenas noches a todos los contertulios. En la esquina de la mesa, don Miguel Cancio, economista y sociólogo. ¿Qué tal, don Miguel? Buenas noches, Hola, bienvenido. buenas noches, bien hallada. Mucho tiempo sin tenerle aquí. Es que hay muchas clases y mucho trabajo. Es un placer de nuevo estar aquí. Pues bienvenido a mi izquierda. Don Antonio Rodríguez Miranda es portavoz del Partido Popular de Galicia. ¿Qué tal, don Antonio? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buena noche. A continuación, don Domingo Bello Janeiro, es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Y en la esquina de la mesa, don Francisco Fernández Tarrío, abogado y presidente del Centro de Estudios Públicos Poder Limitado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Un placer, como siempre. Bien, empezamos entonces con el primer tema de la noche, los presupuestos generales del Estado. Presentados por el Gobierno el martes pasado, están creando gran controversia y hay muchas críticas por parte de la oposición. Nada nuevo realmente, salvo pues algunas cosillas de matiz, porque ya habíamos ido dando la información con cuentagotas a medida que la íbamos recibiendo. Nos llamaron la atención algunas cuestiones que son las más criticadas en este momento, como la amnistía a los defraudadores, a los evasores de capital. Pero bueno, esto tiene una justificación, el señor Montoro nos lo aclara. Una regularización fiscal que es necesaria, porque es necesario traer más recursos a la hacienda pública, porque es necesario financiar los servicios públicos de nuestro país y por tanto, esta es una medida extraordinaria propia de un momento extraordinario. Hay que hacer lo que hay que hacer, que es ingresar, sin subir los impuestos indirectos, sin perjudicar más al crecimiento económico y sin perjudicar, digamos, inequitativamente la distribución tributaria, ¿no? Y por tanto, pues tiempos difíciles, medidas difíciles y extraordinarias, ¿no? Bien, es uno de los temas que están creando más controversia precisamente porque va en contra de lo que ha dicho siempre el Partido Popular, ¿no? Si bien lo han hecho varios ministros, ¿no?, de los gobiernos de Felipe González, Boyer, Solchaga, lo ha querido hacer el Partido Socialista de Zapatero en el 2010, el Partido Popular siempre se posicionó en contra y claro, es ahora muy difícil. Y yo la pregunta que me hago es, ¿cómo tienen que estar las cosas? ¿Cómo tiene que ver el tema el Partido Popular, Rajoy, para arriesgarse a tomar esta medida, sabiendo que incluso va a ser criticado por los suyos, por sus votantes? ¿Cómo está la situación? Don Francisco, que luego se me queda ya en la esquina. No, es una cosa muy interesante. La situación es evidente que está desastrosa y que la causa de esa situación la tiene el anterior gobierno del Partido Socialista. También es una evidencia que hay que decir antes de entrar a criticar la bondad o no de las reformas. Es decir, lo primero es la causa de estos recortes drásticos, es directamente imputable al gobierno del Partido Socialista y por tanto luego si quieren entramos en lo que esgrime la oposición. Dicho esto, es cierto, está en una situación muy complicada España, pero yo echo de menos soluciones más atrevidas, más liberales y menos socialdemócratas. Me da la sensación de que el gobierno del señor Rajoy asume postulados de izquierdas o socialdemócratas y no entra en lo mollar, es decir, ha planteado nuevamente una subida de impuestos indirecta a las empresas más eficientes, además, a través del impuesto de sociedades, eliminando las deducciones, y nuevamente vuelve a cargar las tintas en el sector productivo del país. Es decir, nuevamente el ajuste y la austeridad vienen todas hacia el sector privado. Y se deja sin tocar, que es lo más conflictivo, los aspectos del llamado estado del bienestar, que en algún momento, que son los que además producen la mayor carga de deuda y la mayor carga de lastre para España. Eso y una reforma seria del Estado es una cosa que yo siempre he echado mucho de menos. Por lo tanto, medidas necesarias, recortes necesarios, sí. Desde mi punto de vista se queda a medio camino. Justificar todo en la equidad, en no subir impuestos indirectos, cuando realmente desde el punto de vista moral se está volviendo a cargar las tintas en el sector productivo del país, da la sensación de que no se quiere reducir el sector público bajo ningún precepto y por lo tanto no queda más remedio que seguir castigando al sector privado, que es el que genera la riqueza.
Veremos. Estaría más de acuerdo con una reestructuración de las administraciones, Sin pero ninguna desde duda, ya, ¿no? y con un recorte del gasto muchísimo más drástico. Bueno, un ejemplo que pongo siempre, gasto en formación, más de 7.000 millones de euros, que se reducen de una manera ínfima, cuando a lo mejor era mucho más drástico reducirlo de golpe y no subir los impuestos a la gente. Yo, como soy muy respetuoso con la moderadora, dado que introdujo ese tema, y aquí hay además expertos en el ámbito filosófico, introdujo el tema de la amnistía fiscal, que eufemísticamente se llama la atracción de rentas que hasta ahora eran ocultas, ¿no? Primero, sobre la eficacia de lo que ahí va a producirse, pues nadie lo sabe, porque si estaban ocultas, pues realmente bueno, se pueden hablar de 25.000 millones de euros o de 2.500. Entonces, por otro lado, desde el punto de vista jurídico, señor Tarrío, porque usted ya que introdujo ese tema, claro, está violentando las reglas del marco jurídico establecido, es decir, los que pagamos impuestos quedamos en una situación de peor condición que los que hasta ahora estaban eludiendo el pago fiscal. Eso hay que explicarlo muy bien porque violenta principios jurídicos, políticos, y creo que no me llevará a la contradicción el gran experto que aquí tenemos en Ortega, éticos, filosóficos y morales. Es decir, está violentando un sistema de responsabilidad de gestión a muy altos niveles. Por lo tanto, eso no me cabe ninguna duda que es una opción en el último extremo, es decir, que la situación es tan crítica, pero también es cierto que estamos dando como consecuencia ese mensaje al exterior, que estamos más allá del precipicio para tener que buscar que aquellos que no han pagado impuestos, que han eludido las obligaciones fiscales, a cambio ahora se ven beneficiados. Es decir, que los que cumplen de alguna manera, pues se te queda un poco, don Antonio, si me lo permite, se le queda un poco una cara de estupefacción, cuando menos, ¿no? Pero usted seguramente tendrá un argumentario... Eu discrepo. Vamos a darle la palabra a don Bernardo por alusiones al filósofo y demás. Sí, bueno, la alusión a la ética, pues a lo que supone de lesión ética a los derechos de los contribuyentes que han pagado, ¿no? Que pagan sus impuestos. Efectivamente, hay un trato desigual. Y por otra parte, lo que dice don Domingo, pues es también cierto, que no se sabe realmente cuánto se puede recaudar, porque como es una bolsa oculta, no se sabe cuánto se puede recaudar. Pero en cualquier caso, bueno, es que el gobierno no va a acertar, en todo. Yo lo que quiero decir por encima es que ante estos presupuestos creo que son necesarios, aun con los errores que traigan, ¿no? Pues, pero que están creo que sobradamente justificados por la situación económica que está padeciendo el país. Sí. Entonces todos quisiéramos decir, ¿y por qué por aquí nos recortan por allí? Yo que sé, por ejemplo, el famoso tema de los sueldos de los catedráticos, que son funcionarios públicos, que se supone que son las personas más cualificadas de un Estado, por lo menos en los establecimientos educativos, y la educación es un pilar fundamental de cualquier Estado. Con respeto, concluyo, pues a los sueldos públicos de determinados políticos que conocemos y que acumulan 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Bueno, no voy a nombrar de un lado y de otro, porque yo creo que se solapan. Y también, termino, me gustaría que don Antonio me dijese algo sobre este particular. La reducción, la reducción a los partidos políticos y a los sindicatos del 20%. Sí, a las organizaciones empresariales. ¿Y por qué no del 80%? Es que todos son capítulos económicos. Ahora seguimos debatiendo precisamente. Bueno, pues el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también dio su opinión sobre los presupuestos y también sobre el porqué de todos estos recortes, de todas estas medidas. Oímos a don Alberto Núñez.
Ministra de Fomento que o Goberno de España acaba de presentar as contas para o ano 2012. Supoñen a volta á realidade española. Supoñen, queridos amigos, a expresión contable da crise económica xenerada polo Partido Socialista. Non temos unha representación histórica para o fácil. Temos unha representación histórica porque tuvemos un pésimo goberno histórico en España. E por iso, hoxe, máis que nunca, temos que dicir que unhas contas falsas son un problema engadido á crise económica. E unhas contas realistas axudan a resolver os problemas da crise económica. Nós asumimos todas as decisións, pero non asumimos ningunha razón que nos levan a tomar estas decisións. As decisións as asumimos todas, pero as causas de ter que tomar estas decisións non asumimos ningunha porque non é a nosa responsabilidade. Non é a nosa responsabilidade, é a do Partido Socialista Obreiro Español. Claro que sí, tiene toda la razón del mundo. Qué pena que no se diga continuamente esto. Es que Don Antonio. Solamente desde el primer día la oposición estuvo ya machacando y criticando de manera brutal e irracional cualquier medida. Después, hablamos de la oposición, naturalmente, fundamentalmente del Partido Socialista Obrero de las Jons y de los que la apoyaron, ¿no? Los que apoyaron al PSOE de las Jons. Vamos a dejar a don Antonio que haga su primera intervención. Don Antonio. Pois mire, a hora de elaborar estes orzamentos, como ben decía o presidente, había que tomar decisións. A situación era que era por unhas causas que as generaron outras persoas e que asumiron as súas primeiras responsabilidades no momento das eleccións, pero a día de hoxe deberían seguir asumindo, aínda que parece que xa se esqueceron delas, a pesar de que só pasaron pois pouco máis de 3 meses. Nós tiñamos perfectamente claro que queríamos garantirlle o poder adquisitivo aos pensionistas en España, nós tiñamos perfectamente claro que non se podían baixar as prestacións de desemprego porque é un auténtico drama o que está vivindo neste país máis de 5 millóns de persoas. Nós tiñamos tamén claro que os funcionarios públicos xa sufriran unha reducción importante das súas retribucións, polo tanto non tocaba que soportaran un novo esforzo, e entonces había que buscar outros mecanismos. E eses mecanismos pasan, pois sí, por exemplo, por tocar as deduccións das grandes empresas, as deduccións, que non o tipo que teñen que cotizar, porque a realidade é que as grandes empresas en España teóricamente pagan o 30% de impostos de sociedades, digo teóricamente, porque logo a realidade, aplicando as deduccións, que evidentemente grandes infraestructuras teñen grandes medios para buscar ou aplicar eses mecanismos de deduccións, ao final a realidade é que viñan pagando un 3%. Entonces, creo que neste momento, precisamente, aí é onde temos que pedir un esforzo. Non llo vamos a pedir aos pequenos e medianos empresarios, non llos vamos a pedir aos autónomos, porque aportanos o 80-90% dos postos de traballo e realmente quen máis están sufrindo as situacións de dificultad. E hai medidas excepcionales para tempos tremendamente difíciles. Efectivamente, o Partido Popular no pasado non lle pareceu favorable nin positivo facer este tipo, digamos, de amnistías fiscales. Certo é, pero hoxe as circunstancias son completamente diferentes. Hoxe tiñamos dúas opcións posibles. Ou ter que subir o IVA ou aplicar este tipo de medida excepcional desde o punto de vista fiscal. Subir o IVA significaría castigar as persoas que teñen maiores rentas, non? Porque evidentemente con alto poder adquisitivo o que lle subieras un 2% IVA non o iban a notar a hora de facer as súas compras diarias, pero sí que o iban a notar aquelas persoas que teñen pensións de 600 euros, sí que o iban a notar aquelas persoas que teñen sueldo que nin chega a 1000 euristas, sí que o iban a notar todas esas persoas que están cobrando prestacións de desemprego. Subirlle un 2% en todos os produtos que compran cada día sería unha gran penalización económica. Por eso optamos precisamente por unha vía que é excepcional. Pero unha vía que é excepcional é que, digamos, queremos facer do vicio virtude. É dicir, todas esas rentas que legalmente agora mesmo podían encontrarse fora de España utilizando mecanismos legales, porque as empresas teñenas, nos queremos que poidan volver a España, que se incorporen e non lle sale gratis.
porque van a ter que pagar o 10% desas rentas que volvan aquí, pero automáticamente entran dentro, digamos, do curso nacional, están perfectamente controladas. Podo facer unha pregunta de Están paso. si me permite... O que amos ese sistema é a incapacidade do fisco para perseguir. Bueno, pero ese é outra mecánica. Ese é outra mecánica. Déjele que acabe la argumentación. Nos que está supeditado precisamente a actuación deste goberno é loitar contra o fraude fiscal, loitar contra o fraude da Seguridade Social e loitar contra o fraude das prestacións de desemprego. E ademais hai un aviso claro. Agora mesmo, durante o 2012 e só durante o 2012 se permite que afloren este tipo de ingresos que neste momento, digamos, non estaban no entorno da legalidade nacional, dito en términos de que nos entendamos todos, co mellor desde o punto de vista técnico non é o máis preciso. Este ano, pero tamén a partir do ano que ven vai se producir unha intensificación precisamente na persecución deste tipo de fraude fiscal. É dicir, hai unha oportunidade para que estes fondos entren no mercado, a nos interesa no mercado e sabemos que é excepcional. Pero ademais España non o fai, digamos, o seu libre albedrío, non. España faino dentro de un entorno que é recoñecido como positivo e favorable tamén utilizado deste xeito pola OCDE. E, de feito, tuvemos países do noso entorno, como pudo ser Italia, como pudo ser o Reino Unido, que creo que podemos ter como certas referencias. En Italia chegaron a aflorar, por a recaudación que se conseguiu, máis de 5.000 millóns de euros de recaudación precisamente por unha técnica como esta. Pois eu creo que a decisión do goberno difícil, pero realista. Aquí se esperan cunha recaudación de 2.500 millóns de euros. Don Antonio, pero más allá de la cuestión ética, moral, es... ¿Por qué antes era que no? A mí lo que me llama la atención es que siempre fue que no, y el Partido Popular siempre estuvo en contra, porque los socialistas... No, claro que no. Claro, pero aquí estamos na circunstancia. Pero de todos xeitos o que amos é a incapacidade para perseguir o fraude. É dicir, que efectivamente eu estou de acordo... No, pero vostede sabe que xurídicamente existen mecanismos para que empresas que non só funcionan dentro do ámbito español, sino que sendo españolas son multinacionales e que tamén teñen actividade en outros países, parte dos recursos noutros países. Pero non veñen aquí, e con este podemos posibilitar precisamente que haxa un retorno deses fondos. Don Miguel, que todavía no se ha estrenado. Yo creo que el PP, lamentándolo mucho porque defiendo el liberalismo humanista de juego limpio y dado que estamos en Semana Santa, dentro de ese humanismo, los valores del humanismo cristiano, creo que el PP lo está haciendo mal, y lo está haciendo mal desde la aplicación de la política entendida como principios. En estos momentos en Alemania acaba de acceder a la presidencia un gran político como es Joachim Gauss, que es un reverendo, un pastor, que ha dicho que él, después de luchar frente al totalitarismo nazi y comunista, iba a este puesto para defender la democracia, la economía, con principios de juego limpio, pero recordando que Alemania forma parte de la cultura del humanismo cristiano. ¿Y por qué digo que el PP va mal? Creo que el PP va mal porque no aplica esos principios que había proclamado. Veo al PP como un partido tecnocrático, donde el presidente no se ha expresado ante la población. Sarkozy se ha expresado 5 veces, ha salido a informar al pueblo, donde los dirigentes del PP son incapaces de transmitirle a la gente que sufre los problemas que sufren cada día. Y esto no lo digo yo, si esto lo dicen los resultados en Andalucía y en Asturias, donde el PP, esto no tiene precedentes en la sociología electoral. En 4 meses ha perdido, no lo han votado 500.000 personas que habían votado al PP. Ni en Vegadeo. En Andalucía. Y no lo han votado en Asturias 100.000 personas. Entonces, en primer lugar, debía de preguntarse por qué gente que votó al PP en 4 meses han dejado de votarlos. Y yo creo que han dejado de votarlos porque no tiene esta sensibilidad de lo que en teoría representa. De estos valores del liberalismo humanista de juego limpio, donde los valores del humanismo cristiano son fundamentales. Y dado que hablamos de recortes, creo que había mucho más donde recortar que lo que se ha hecho hasta ahora. Que como ha dicho muy bien Tarrío, se inscriben en una política que no es el liberalismo humanista. Parece que, y termino, que el PP lo único que hace es llegar al poder porque fracasan el que lo tiene y cuando está en el poder es incapaz de defender eso en lo que cree.
Y no solo no lo defiende, sino que incluso aquellos que los defienden claramente los aparta y los margina. No convoca a los ciudadanos de bien. Esto yo lo estoy viendo, porque yo estoy cerca de la calle y a mí me han atacado gravísimamente por defender al PP español y al PP gallego. Pero no veo que los del PP den la cara en la defensa de estos principios. Sí, a mí, si me permitís. Don Francisco. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice el profesor Cancio. Es cierto que uno escucha los argumentos desde la famosa subida de impuestos hasta este presupuesto y yo, permítaseme, don Antonio, no hago más que escuchar argumentos socialdemócratas, que las grandes empresas pagan poco y tienen que pagar más, ese tipo de mensaje de que hay que traer las rentas de fuera. Pues mire, las mejores rentas que puede traer usted de fuera es que inviertan en grandes empresas en España y que no se les dé el mensaje de que se eliminen las deducciones, que por cierto es una subida encubierta del tipo, como usted bien ha explicado aquí, pero a la inversa, o el argumento manido del IVA. Y yo lo he dicho muchas veces en esta mesa y lo volveré a repetir. No es cierto que el IVA, la subida del IVA, afecte más a los que menos tienen. No, es cierto. Es cierto que los tipos generales suben, pero la cesta de la compra la elige cada uno. Y usted se ajusta al tipo del IVA. Sin embargo, la subida del IRPF que ha hecho el PP no nos ha preguntado si queremos pagar más o menos, nos ha metido directamente la mano en el bolsillo. O sea que ese argumento es francamente discutible. Y en cuanto al contexto económico, como bien decía Magdalena, antes se decía lo contrario, pero no se decía, don Antonio, hace 5 años, ni 6, ni 7. Se decía en junio de 2010, se decía que esto era una barbaridad, que era antisocial y que no tenía ningún tipo de criterio moral hacer una amnistía fiscal. Que yo estoy de acuerdo en que se pueda defender y hay argumentos para defenderla y creo que los suyos hacen un esfuerzo grande por demostrarlos, pero es cierto que, como dice el profesor Cancio, no hay muchas voces que los expliquen como usted aquí. El principal argumento es la necesidad recaudatoria, porque en el fondo, don Antonio, sí que estamos todos de acuerdo en que atenta a principios no solo jurídicos, sociales, éticos, etcétera, sino a un principio elemental tributario, y es que cada uno tiene que pagar según su capacidad económica real, y estos señores que no han sido solidarios se les premia ahora, y sobre todo, en el fondo de todo, está reconociendo que la Hacienda tiene que tener más apoyo porque es incapaz de conseguir que aflore ese dinero negro y que paguen lo que le corresponde. Y hay otro mensaje filosófico hacia el futuro peligroso. Mira, vamos a esperar, porque seguramente entonces, si yo puedo, voy a defraudar porque ya me perdonarán. El gobierno siguiente ya aplicará otra vez otra amnistía. Eso es Vamos a ver, podríamos comparar esto, por ejemplo, bueno, pues también hay grandes delincuentes, tenemos un, no sé si es presunto, creo que sí que es presunto, aquí en Galicia, del caso Campeón, donde se le dan... Son pues, todos presuntos porque no hubo ninguna sentencia. Se le conceden ciertos beneficios a condición de que colaboren. Bueno, aquí no hay alteración de la responsabilidad. Verlo de esa manera, ¿no? Perseguir un bien. Distinto. Sí. Aquí es distinto porque aquí non hai alteración nin supresión de responsabilidades penales. Si no busco, estamos falando únicamente desde un punto de vista administrativo. Sí, claro, pero si no busco explicaciones más allá de lo racional, como que me quedo muy mal con las respuestas que me dan. É dicir, é correcto, é normal facer isto? Non. Evidentemente estas persoas estiveron incumplindo, sí. Pero estamos nunha situación de excepcionalidade, estamos tomando esta medida excepcional para tratar sobre todo de non penalizar o conxunto de españoles que teñen unhas rentas máis limitadas nestes momentos de dificultad? Sí, por lo tanto utilizamos un mecanismo excepcional que a partir de aí tamén estamos provocando, e esa é a parte positiva que ten, que efectivamente estas rentas entren no cauce do control a partir deste momento. Evidentemente isto non se pode facer habitualmente, non, nin periódicamente, non, pero excepcionalmente, pois bueno, trátase de poñer nunha balanza o positivo e o negativo e nos entendemos que neste momento pois prima a parte positiva sobre a negativa. Evidentemente, aquí tendrá que haber opinións. Es que estamos hablando de cuánto es la recaudación que se pretende con esa medida. 2.500 millóns de euros estimativamente. Fíjese, yo le propongo una partida mucho más fácil. Hay casi 8.000 millones de euros en ayudas a la formación de empleo o a las políticas activas de empleo. Se han reducido en 1.500 euros. Eso es dinero que revierte directamente en sindicatos y patronal. Se puede reducir por aí, e tamén ese argumento de non perjudicar a formación hoxe é delicada poder falar nunha situación de desemprego como temos hoxe, quitar fondos de formación. ¿Sabe lo con que se hubiera ahorrado? Lo que se va a salir aquí es prácticamente similar con lo que se perdió el día de huelga.
Bueno, pues échame Entre Computado. 1.000 y 3.000 millones. Y si usted no estuviera de piquetero, pues lo está... No, verdad, tengo una... Sí, que lo hemos visto por ahí en las imágenes de la red, ¿no? Pero es verdad, es Antonio, decir, sí, es sí, seguro. prácticamente lo mismo que se dejó de ganar o se perdió el día de la huelga. Eso sí. Fíjese, usted pretende traer rentas que están ilegalmente o alegalmente fuera de España y a la vez está mandando el mensaje a las grandes empresas, que son las que sí tributan y las que generan empleo, les está usted quitando las Que paguen deducciones. más, sí. Entonces es algo, por lo menos, contradictorio. A ver, está claro que cuando hai un momento de dificultad hai que subir os ingresos. O recortar los gastos. As dúas cousas neste caso. Recortar gastos, porque efectivamente fixos un recorte de gastos. 27.000 millóns de recorte de gastos. 17.000 soportos o Estado, 9.000 e pouco as comunidades autónomas. O Estado fixa un maior esforzo, porque realmente do gasto total, e seguramente o profesor o pode decir con máis precisión, o Estado ten en torno ao 35% do gasto e as comunidades autónomas en torno ao 50% No, do Antonio, gasto. Estados somos todos, tamén as Bueno, comunidades autónomas. pero hai que diferenciar, bueno, pero Venga. a hora de gestionar, a administración do Estado ten o 35% de gasto, as comunidades o 50%. O Estado asume 17.000 millóns de aforro de baixada de gasto, as comunidades autónomas só lle traslada 9.000, precisamente por qué? Porque hai determinado tipo de políticas que as comunidades autónomas ejercen e donde se trata de non sacrificar. En que tipo de políticas? Pois nas políticas de índole social, en educación, en sanidade, en servicios sociales. Esa é a finalidade. Entonces, evidentemente, se podría facer de outra maneira, seguro, e cada un teremos as nosas propias recetas. O goberno utilizou esta mecánica e esa é a explicación que temos para eso. Bueno, que no han acabado las reformas, ¿no? Porque la reestructuración de la administración efectivamente es, digamos, el próximo paso. Una última... Bueno, yo opinión lo que por acá creo y con vamos a otro relación tema. a esto que acaba de decir nuestro querido amigo, el representante del PP, es que según se ha hecho público, hay partidas en las que se permite, era posible el recorte. El Mundo publicó más de 20 partidas que superaban cerca de los 100.000 millones. Estamos hablando de los 8.000 municipios, estamos hablando de las 40 diputaciones, estamos hablando del Senado, estamos hablando de los chiringuitos, estamos hablando de las autonomías que se convierten en 17 estados, estamos hablando de toda la gama amplísima de fundaciones, etcétera, etcétera. Ya no digamos toda esa red de subvenciones. El representante, el amigo Antonio, nos dijo formación. Yo creo que Terriu le respondió muy bien. Sabemos que hay un sistema de corrupción. Europa es la Unión Europea, hay un problema gravísimo de corrupción. Los únicos que la denuncian, como siempre, son los anglosajones. Los que hemos andado, yo no anduve mucho, pero anduve por Francia, hay una alegría de una casta política que está alejada de la ciudadanía, que tiene unos privilegios en Francia, en Italia, en Alemania, mayores que aquí, pero aquí también los hay, y esos son intocables. Entonces, eso ya el pueblo se cansa de eso, porque el pueblo ve que hay una situación gravísima, y entonces cuando ve que hay que reducir, por ejemplo, el Senado, aquí son 3.700 millones, Suecia no tiene Senado, por poner por caso, Suecia es más atrasada que nosotros, ha hecho una reforma importante Suecia, como la hizo Nueva Zelanda, como la hicieron Dinamarca, como la hicieron estos países, para racionalizar el gasto y para competir, porque el problema no es solo recortar, el problema es tirar de la economía, es tirar de los emprendedores. Entonces vemos que eso no se hace, ¿no? Los políticos con 24 años, yo que se lo digo a los alumnos, y quieren hacerse políticos, y eso es terrible, con 24 años en el Parlamento gallego ganan 5.000 euros netos, y esos no se los rebajan, y tienen un montón de privilegios. Entonces eso no lo entiende la gente. Además, ¿qué sucede? Sucede que con el dinero público se le da a un responsable de finanzas de un partido 70.000 euros al año compatibles con otros 3 sueldos. Y los sindicatos igual, y los empresarios con las subvenciones públicas igual. ¿Qué hizo Nueva Zelanda en esa reforma absolutamente ejemplar? Redució las subvenciones prácticamente a cero. ¿Cómo está Nueva Zelanda compitiendo mundialmente? ¿Cómo están los países que creen en la sociedad civil, que creen en la dignidad, en la honradez, que creen en ese liberalismo humanista de juego limpio? Esto no se ve aquí. Claro, el PP en ese sentido, por eso, con estas contradicciones terribles, de que se bajaban los impuestos, de que no se iba a abaratar el despido, y ahora nos encontramos con la amnistía fiscal, que es incapaz de reducir los ayuntamientos, que se nos pone un ejemplo en Galicia, de 2 ayuntamientos de 2.500 habitantes, que da risa, y 50 se le revelan al PP en Galicia, Miguel, porque ellos dicen, a mí no me importa, Miguel, si termino, sí, no me importa, el PP lo único que me importa es mi cargo, y me enfrento al PP por mi cargo. Es terrible. Bueno. Y ya lo hemos visto no solo a nivel municipal, lo hemos visto también en algunos varones.
Don Miguel, que ya sabe, yo siempre le digo que me encantaría ir a sus clases y sabe que yo le escucharía toda la tarde. Es una pena que no tengamos más tiempo. De todas formas, vamos a darle una oportunidad. Es una situación extraordinaria esta, llevan solamente 100 días y unos poquitos más. Pero fíjate lo que dijo el Cayo Lara, que no van a terminar la legislatura. Bueno, sí, también lo dijo Rubalcaba y también lo dicen por ahí los de las redes sociales. En Italia y en Grecia no la terminaron. Pero, don Miguel, esperemos que eso no sea así porque es caótico. Pero eso está ahí. Espera. Hay una política neoleninista y el PP no la hace frente. Don Bernardo, una última cosa sobre este tema y nos vamos antes de irnos. Lo que dice Antonio es tan cierto como que la Catedral de Santiago es de piedra, que la situación es terrible. Entonces, también Tarrío y Bello tienen razón en lo que dicen, son puntos de vista, perspectivas complementarias, pero hay cosas que llaman la atención, que chocan enormemente contra la razón, pues, los privilegios que tienen en los cursos, que están recibiendo en los cursos, por ejemplo, de formación, los sindicatos, etcétera, toda esa millonada de euros. Es decir, ¿por qué no se va ahí también? Es decir, ¿por qué los partidos políticos no se quedan con una ayuda que ya no tenía que ser de nada, pero de un 20% y le reducen el 80%, y lo mismo a los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Son cosas que no las entiende nadie. Yo eso no lo entiendo. Entiendo muchos argumentos que está exponiendo con gran claridad don Antonio y vamos, que parece que lo expone perfectamente. La verdad, como siempre, está fraccionada y todas las ideas son complementarias, ¿no? De todas formas, bueno, pues yo desde luego le dijimos a Mariano Rajoy que yo desde luego no le arrendaba la ganancia y ahora viene el heredero de Warren Buffett Jr. que dice que no le gustaría en este momento ser presidente de España, ¿no? Y desde luego creo que tiene toda la razón y bueno, pues hay que dar una oportunidad siempre, aunque no estemos de acuerdo pues a priori con ciertas cosas o que nos choquen, ¿no? Es mi manera de pensar. Vamos con el tema de la Semana Santa. Ayer fue Domingo de Ramos. Con el Domingo de Ramos se inicia la semana más importante para los católicos porque rememoramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, su pasión, muerte y resurrección. La Iglesia en este tiempo de Cuaresma, la Semana Santa, nos pide que hagamos una peregrinación interior para esta transformación y encontrarnos con Jesús, con Cristo. Bien, don Cancio, don Miguel, perdón. Sí, bueno, yo creo que la Semana Santa forma parte de una tradición cristiana importante, que aquí ha querido ser barrida, también dentro de una política nefasta guerra civilista, que dentro de esa política de ingeniería social intentaba acabar con una de las señas de identidad de España, pero no solo aquí, sino que incluso en la Unión Europea se han anulado las raíces cristianas de Europa. Entonces yo creo que la Semana Santa, en mi modesta opinión, sirven para defender esos valores del humanismo cristiano, esa doctrina del amor, esa doctrina un poco de el pensar en los demás, de la misericordia, de la caridad y de la justicia, que debe de estar muy presente en España. Y en este sentido, como antes me referí al liberalismo humanista de Juego Limpio con referencias cristianas, los que tienen ese ideario debían de tenerlo en cuenta, porque si no, están dando gato por liebre. Yo creo que ahora, en el siglo XXI, hay que tener esto en cuenta. La política no puede servir para el engatusamiento. La política noble, la aristotélica, la política noble, la weberiana, la política de Michael Novak, ética cristiana y desarrollo de la economía de mercado, pone los principios cristianos en el centro. Caritas in veritatem, esto es fundamental. Y esto hay que tenerlo en cuenta. No es únicamente una ceremonia de adorno, no es únicamente una ceremonia de apariencia, como ha sucedido, y lamentablemente por eso muchos han alejado de la Iglesia, porque veían allí a los presvotos. Yo los veía en mi pueblo y lógicamente decía, ¿cómo pueden estar dentro del humanismo cristiano estos políticos, estos representantes que son todo lo contrario del humanismo cristiano? ¿Y cómo la Iglesia puede darles cabida a esta gente? Entonces, esto es fundamental, esto ahora es fundamental. Hay que ser coherentes. Por
eso antes hacía referencia a Hong Chingaos, que inició, digamos, su testimonio haciendo sinvergüenzas, sin complejos, porque yo invito muchas veces a gente del PP a diferentes actos y se avergüenzan un poco del humanismo cristiano. Ahora hablan de las fiestas y borran de las fiestas la parte, digamos, de la fiesta religiosa. Y eso a mí me llama la atención. Digo, pero entonces, ¿a dónde vamos? Es que esto es fundamental. Debemos de saber con quién nos jugamos nuestra vida, porque la política es lo que nos sirve para enriquecernos, no solo socioeconómicamente, sino humanamente, como seres trascendentes. Y esto yo creo que es fundamental. Entonces la Semana Santa tiene que ver con la reflexión sobre estos valores y sobre esa doctrina tan importante que es una referencia, digamos, para la dignidad humana. Y un poco más allá del humanismo, ¿no? También. Por supuesto. Bien. Don Antonio. Bueno, eu digo que por suerte non me sinto identificado con esos políticos claro. Que fai referencia a Don Miguel, en primeiro lugar, porque eu son cristián e son católico e non teño ningún tipo de problema en recoñecelo e en defendelo, non? E ademais, creo que trato de ser consecuente con esas conviccións, non? Evidentemente estamos nun momento desde o punto de vista dos que somos crentes importante dentro do ano, non? Bueno, eso encuádrase dentro dunha sociedade que pois hoxe é multicultural por moitos motivos e desde o punto de vista religioso tamén o é. Evidentemente a nosa é unha sociedade cristiana sin ningún tipo de duda que nestes momentos tamén dá cabida a outro tipo de religións que nos perfectamente respetamos. Por lo tanto, eu creo que con toda a dignidade tamén temos que pedir que se nos respeten as tradicións cristianas e o seu desenvolvemento con absoluta e total normalidade. E aqueles que traten de escondelas por non sei por que tipo de falso pudor, pois eu creo que efectivamente se equivoca. Don Domingo. Sí, efectivamente, esta es una celebración, que es una conmemoración anual cristiana de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Por tanto, es un periodo pues, de reflexión, aparte de la intensa actividad litúrgica, que es el culmen, la finalización, que empezó precedida por la Cuaresma, de todo este periodo al que han hecho antes alusión, de la Semana de Pasión, en la que se celebra, y conviene también destacarlo, porque muchas veces pasa desapercibido, la Eucaristía, importantísima. En el Jueves Santo se conmemora la crucifixión de Jesús en el Viernes Santo, y después los dos elementos centrales son la resurrección en la vigilia pascual durante la noche del Sábado Santo, y para terminar con el domingo nada menos que de resurrección. Y por lo tanto creo que son estos días fundamentales, los próximos jueves y Viernes Santo, para conmemorar la muerte de Cristo, pero después para culminar con la Pascua de Resurrección. Nada menos que todo ello precedido por la Cuaresma, que debía de significar, como muy bien ha dicho el profesor Cancio, una reflexión, porque además el profesor Cancio entremezcló lo que es de Dios y lo que es del César, pero bueno, es importante también tener en cuenta que estos principios morales, religiosos, internos, tienen que tener también repercusión en la regulación de la vida social de la comunidad, que al fin y al cabo no es otra cosa que la política, y es necesaria porque hoy en día no podemos estar sometidos a un sistema asambleario, tenemos que tener representantes tan dignos y cualificados como don Antonio, ojalá fueran muchos más como él, pero también es competencia, don Miguel, de la sociedad civil y de los jóvenes. Yo me acuerdo de una conferencia que tuve el honor de presentar de Monseñor Rouco sobre los orígenes del humanismo cristiano. Saben que tiene una formación germana muy importante. Bueno, pues vinieron en el mes de agosto con los jóvenes católicos europeos, y vinieron dos periodistas, por supuesto con chanclas y con bermudas, y le dije, mire, queríamos hacer, antes de la pregunta, ¿podemos hacer de la conferencia una pregunta? Y dice, bueno, de la conferencia, que era nada menos que los orígenes del humanismo cristiano. Los periodistas
aprendices en ese momento, en agosto, en práctica, y no, eso no, queremos saber qué piensas, por supuesto no lo llamaron reverendísimo, ¿no? Sino de qué piensas de la educación para la ciudadanía, que en ese momento era el 2001 que estaba de polémica. Pero bueno, es importante también concienciar a la juventud de todos estos valores. Don Bernardo. Sí. Sí, esto es aparte de, bueno, de lo que supone la Semana Santa en el contexto de la liturgia cristiana, que ya se dijo bien claramente, acaba de exponerlo don Domingo. Bueno, pues en esa sucesión, ya se dijo, de la Cuaresma, lo que es la propia Semana Santa y la Pascua en la que se celebra la Resurrección. Aparte de esto, del tema litúrgico, como aparte, por supuesto que es fundamental, pero quiero decir que aparte de esto, también estoy con lo que dice o lo que decía el profesor Cancio, en el sentido de que la Semana Santa en España está, además de eso, profundamente enraizada en lo cultural. Y bueno, pues llama la atención pues ese tipo de agresiones procedentes de, yo no sé si son guerras civilistas, pero por lo menos procedentes del hiperlaicismo, ¿no? De sectores hiperlaicistas, donde, por ejemplo, aquella exministra del Ejército, que fue la señora Chacón, pues si no me falla la memoria, pretendía suprimir en los desfiles de Semana Santa pues la compañía de los legionarios, ¿no? Creo recordar, efectivamente. O cuando, por ejemplo, ahora en Madrid, en Toledo, sí, los hijos de Satanás, sí. Pues a los hijos de Satanás les da por salir también en procesión para enfrentarse con los cristianos. Pero es que España es profundamente cristiana y porque lo es, entiende, y porque hay un humanismo cristiano, naturalmente, se permiten otros puntos de vista, otras perspectivas religiosas, etc. La propia Iglesia, concluyo, en el tema educativo hace muchísimo hincapié en que el fenómeno religioso no debe permanecer al margen de los contextos culturales. Claro. ¿Por qué? Porque si no se establecería una especie de gueto, ¿no? Los seminaristas, los cristianos, los católicos que están en un grupo, no. Entonces, bueno, y ahora ya de verdad, el tema de Cáritas, vamos, eso está clarísimo, que quiero decir que la gran labor de la Iglesia pues está ahí bien presente. Muy bien. Don Francisco. Sí, a mí si me permiten, lo primero felicitar a don Antonio, porque es difícil ver a un político en activo y con su responsabilidad declararse públicamente cristiano católico y reivindicar esos principios con la mayor de las naturalidades. Entonces, yo estoy encantada. Por la parte que me toca le doy mi más sincera enhorabuena. Y digo, vaya contertulios la verdad es que eso me llamó la atención. Vaya contertulios que tenemos aquí, que lo manifiestan públicamente sin ningún tipo de rubor y claro, todo lo contrario. No? Y muy importante el matiz que dice, que igual que los demás, los cristianos, los católicos, respetamos cualquier confesión, que se nos respete a nosotros. No vamos a decir ya cualitativamente, pero al menos cuantitativamente, porque como se ha dicho en esta mesa, y yo soy un firme defensor de ello, España es un país, al menos de formación en valores, profundamente cristiano y católico. Entonces, por lo menos que se nos respete, básicamente eso. Después, hilando con lo que decía de la nefasta ministra de Defensa anterior, pues un síntoma del cambio, ¿no? Estaba leyendo aquí un titular con don Domingo, es que la Legión ya custodia a su Cristo de la Buena Fe en Málaga. Bueno, pues por fin todo vuelve a la normalidad, ¿no? Digamos. Sí. Pero yo no quería dejar pasar la oportunidad de decir, sin caer en lo que se ha dicho en la mesa, que estoy profundamente de acuerdo, el ejemplo máximo de Jesucristo en la Semana Santa. Sigue siendo la cruz sigue representando el mayor de los sacrificios por los demás. La mayor palabra el mayor sentido de solidaridad lo tenemos que reivindicar ahora, justo en esta época. El ejemplo de Jesucristo es un ejemplo máximo de humildad, de sacrificio por los demás, de solidaridad y de esperanza, como bien dice don Benigno, y de amor. Entonces, uno, cuando va a las procesiones o cuando en su foro interno pues reza y está pendiente de estas cosas, yo no alcanzo a entender estas manifestaciones de, como usted dice, los hijos de Satanás, que me digan una sola cosa mala del mensaje cristiano de la Semana Santa. Me conformaría con eso. No hay argumento en contra. Usted puede ser cristiano, puede no serlo, pero que me digan qué parte del mensaje que nos transmite Jesucristo
es un mensaje negativo. El Evangelio. ¿Me valdría con eso? No lo hay. Por lo tanto, no entiendo esa inquina. O bueno, no la quiero entender. La delegada del Gobierno en Madrid les prohibió, no les autorizó la Semana Santa laica, ¿no? a estos Cristina disidentes. Cifuentes, que es una propia contradicción. En Vegadeo estrenaban ropa, ¿verdad? Vamos con otro tema. No nos resignamos en defensa de los no nacidos. Es el lema de la Iniciativa Ciudadana Europea que promueve el vicepresidente del Partido Popular Europeo, Mayor Oreja. Esta acción tiene lugar amparada por el Tratado de Lisboa, que habilita a los ciudadanos para presentar ante la Comisión Europea pues, temas, ideas que luego se pueden transformar en leyes o en reforma de leyes. Bien por Mayor Oreja, por llevar esta iniciativa para luchar contra el aborto, contra la eutanasia, a favor de los no nacidos, a favor de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y cuando a veces aquí dicen los laicistas, hablando del aborto, hablando de la eutanasia, que es que ponen como ejemplo Europa y que en Europa hacen esto y en Europa hacen lo otro, pues a ver si podemos conseguir que esta iniciativa tenga frutos y en Europa dirán, no, es que en España han conseguido esto y en España se hace de esta manera, que seamos también ejemplo, ¿no? Don Francisco. Llevamos siendo mucho tiempo. Hay movimientos sociales en España fortísimos en defensa de valores como el de la vida, ¿no? Y no nos tienen... Sí, por supuesto. En ese sentido creo que no somos un claro ejemplo. Está bien esta iniciativa, ¿verdad? Está bien, es valiente, hilando lo que estábamos hablando antes, pues es una gotita de esperanza, ¿no? De políticos que sí que toman ese testigo y defienden sin ambajes por los principios, por otra parte los principios europeos, porque no se entiende Europa sin cristiandad, o sea, es una cosa evidente, parece mentira que tengamos que recoger firmas para defender lo obvio, ¿no? A veces, ¿no? Y sí que me parece una iniciativa pues razonable y loable, ¿no? Y que además se han adherido un montón de eurodiputados, polacos, bueno, en fin, mucha gente. Sí, porque se necesita 1 millón de firmas. 50.000 en España, ¿eh? Yo creo que es una iniciativa que entró en vigor el 1 de abril y que permite precisamente a la ciudadanía presentar una propuesta legislativa siempre y cuando vaya acompañada de 1 millón de firmas, que no es poco, de varios estados. De al menos... Pero nos toca 50.000 a nosotros, 50.000 y algo, sí. Es 1 millón de firmas, como mínimo, que representen al menos, también como mínimo, 7 países de la Unión Europea. Y se trata de proponer una regulación legislativa con este apoyo, con este respaldo, siempre que tenga como asunto de normativa algo que sea competencia europea. A lo cual, no sé, todo hay que decirlo, doña Madalena, ya se ha opuesto el eurodiputado del Partido Socialista, que es catedrático de Derecho Constitucional, Juan Fernando López Aguilar, argumentando que justamente esa iniciativa no se corresponde con una materia competencia de la normativa europea, porque es competencia de cada uno de los Estados miembros. Bien, le buscarán todas las vueltas posibles, pero tenemos que luchar para esto. Precisamente se cumplían hace un par de días los 10 años de la legalización de la eutanasia en Holanda. Vamos a ver esta pieza. Hace 10 años la eutanasia entraba en vigor en Holanda, convirtiéndose en el primer país que la legalizaba. Actualmente es legal también en Bélgica y Luxemburgo. La legislación holandesa requiere que los casos de los enfermos que la solicitan han de ser analizados por una comisión de expertos independientes. Anualmente se presentan unas 10.000 peticiones de eutanasia o ayuda médica al suicidio, de las que aproximadamente 1/3 son aceptadas. El pasado mes de marzo, la Asociación para la Muerte Voluntaria en Holanda puso en marcha la primera clínica privada para practicar la eutanasia a domicilio. En España, la eutanasia y la ayuda al suicidio están penalizadas en el artículo 143 del Código Penal, aunque el ordenamiento jurídico contempla los cuidados paliativos. En 2011, el anterior gobierno aprobó el proyecto de la Ley de Muerte Digna. En 1998, tras el caso de Ramón Sampedro, se originó un intenso debate sobre su despenalización. Asociaciones como Derecho a Morir Dignamente defienden la eutanasia y el testamento vital frente a grupos religiosos que consideran esta práctica como un homicidio.
Bueno, muchas de las cosas que se dicen aquí no son ciertas. Dice que analizados los casos por la Comisión de Expertos Independientes, esto sí, en teoría sí, y también las leyes de muerte digna de las diferentes autonomías también así lo estipulan, pero luego esto no se cumple, y en Holanda lo cierto es que muchas personas mayores temen ser ingresadas porque les aplican la eutanasia, activa o pasiva, voluntaria o involuntaria, quieran o no quieran. Don Bernardo, empezamos por usted. Sí, estamos, como en otras ocasiones, ante el tema de la cultura de la muerte y del desprecio sistemático por parte de algunos de la vida humana. Esta iniciativa del señor Mayor Oreja a mí me parece oportunísima y además necesaria y obligada, pudiendo hacerlo como se lo permite ahora la nueva normativa, ¿no?, que ha explicado don Domingo. Por lo tanto, hay que apoyarla como corresponde. Don Miguel, pues bueno, ya, afirmar. Yo creo que lo acaba de decir muy bien mi buen amigo Bernardo, es decir, ese dominio de la cultura de la muerte, ese dominio de la tiranía del cuerpo, de la tiranía de los placeres, del hedonismo, del relativismo, Nietzsche, como Dios ha muerto, todo está permitido, todas estas ofensivas destruccionistas, el pseudo-marxismo, el malestar de la cultura, la obra de Freud, es decir, la cultura limita nuestros sentidos, en ese sentido hay que acabar con ella y hay que vivir en un mundo donde todo, digamos, lo que signifique un esfuerzo, lo que signifique el reconocimiento del otro con sus problemas, pues hay un poco que laminarlo, y se empieza con las personas enfermas y después acaba con los que no tienen el peso determinado, con los que no son suficientemente guapos. Es decir, esto es ni más ni menos que un peligro manifiesto que está ahí. Esta cultura de la muerte que vemos que tiene que ver con el aborto, que tiene que ver con lo que sucede ahora con esta propuesta, pero de nuevo aquí la confrontación entre la izquierda y la derecha, pero que en el caso del País Vasco se está rehabilitando la cultura de la muerte de ETA, de la banda ilegal terrorista marxista-leninista ETA Batasuna, y yo me temo que ahí al PP nacionalista, por supuesto, que le han metido un gol, marxista-leninista nacionalista, efectivamente, y yo me creo que ahí al PP le han metido un gol. Aquí vemos lo que no se sabe en España, lo que está pasando. Ha habido una ofensiva de la izquierda mundial. Don Miguel, pero no me vaya con ETA ahora. No, en Argentina, en otros sitios, para... en Venezuela, en Cuba. En Venezuela, en Cuba, para borrar todo el terrorismo que hubo allí, para culpar a una derecha fascista y claramente impedir que nunca el centro derecha llegue al poder. Hablaremos de eso. La iniciativa le parece estupendo y afirmar, ¿verdad? Sí, pues, estupendo. ¿Puedo precisarle un poco de la iniciativa? ¿Qué opine don Antonio, que todavía no opinó sobre el tema de la iniciativa, tal, y luego ya le dejo y vamos con otra cosa. Venga. Pois eu tamén opino que efectivamente a iniciativa é moi oportuna, aínda que poida ter problemas por a tramitación desde o punto de vista xurídico, non sei se efectivamente os terá ou non os terá, pero en todo caso a iniciativa, o feito de divulgación, a implicación da xente, o respaldo social que eso poida ter, hai unha semente que hai que da posta e que polo tanto nunca se vai a perder. Claro, por lo menos nos moveremos, ¿no? No podemos de una manera, lo que pasa que lo que decía don Antonio era lo que yo iba a puntualizar, que el problema es si es competencia comunitaria la materia. Si no es competencia comunitaria, brevemente, que tenemos que pasar con los incendios. Muy brevemente, puede ser perfectamente incardinable en la materia comunitaria porque, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de dictar una sentencia hace muy poquito tiempo sobre la posibilidad de los embriones, que entra de lleno en este tema. Entonces yo creo que por ahí sí que se podría incardinar. Sigue siendo una protección, de hecho están dictando resoluciones que son directamente aplicables sobre el tema de los embriones, por ejemplo. No es que queramos restarle importancia a los incendios que estamos sufriendo estos días en Galicia. Ha habido unos cuantos incendios en la Baixa Limia, en Ourense, en la Sierra del Xurés, y en concreto los incendios de los que más se está hablando son los de Coruña, en concreto de esta zona protegida, este parque natural
de las fragas do Eume. Es un parque de unas dimensiones aproximadamente de 9.000 hectáreas y aproximadamente unas 850 hectáreas son las que están ardiendo en este momento, que todavía no ha sido controlado, y bueno, pues hay que decir que no todas corresponden precisamente a esta zona protegida. Bien, decimos esto precisamente porque esta noticia, este incidente se está siendo utilizado en estos momentos por la oposición, en concreto contra la Xunta de Galicia, ¿no? Don Antonio, ¿cómo está en estos momentos el incendio? ¿Está siendo ya sofocado? Ayer no favorecía para nada el viento. Ao largo do día de hoxe melloraron tamén as condicións meteorolóxicas e iso determina que, bueno, que se non hai ninguna cousa circunstancial que invirta isto, pois o poidamos dar por controlado. Evidentemente hai que esperar a que se remate plenamente para poder cuantificar exactamente cuáles foron os danos. Neste momento estamos falando de que, bueno, a superficie afectada do parque digamos que foi un pouco menos do 10%, é dicir, por o dispositivo que foi capaz de poñerse en marcha, por a gran implicación da xente que ali estuvo, temos que decir que conseguimos salvar o 90% deste parque natural e eu creo que esa é a parte positiva, non? E digo isto porque desde a oposición estáse tratando de mandar un mensaxe tremendamente alarmista. Creo que xa as circunstancias son o suficientemente crudas e complicadas como para que todos teñamos sensatez e non estemos a falar, como fai xa o líder do Partido Socialista, de que Feijóo xa ten o seu prestixe. Eu creo que esa é unha absoluta falta de respeto á intelixencia dos galegos. E un goberno, o señor Vázquez, que foi membro dun goberno no bipartito no ano 2006, donde arderon máis de 99.000 hectáreas en Galicia, que os pillou a eles, a ese goberno, pillounos as circunstancias en pleno verán, pois eu creo que este goberno está sendo responsable, ten un dispositivo, eu esas cuestións xa prefiero non tocalas por respeto precisamente. Pero es cierto que hubo 4 muertos y es cierto que en ese momento las bases del PP querían salir a la calle y hubo que frenarlas. Esto hay que recordarlo. Don Antonio, continúe. Sí, no, decía que o dispositivo que neste momento ten desplegado a Xunta é o maior que nunca tuvo na historia a Comunidade Autónoma de Galicia no mes de marzo, porque somos conscientes de que efectivamente as circunstancias son como nunca ten habido nesta época do ano, incluso de medios que participaron neste incendio. Militares tamén. Creo que militares de sí, efectivamente. Sí. Había, pois mire, eu tiña aquí os datos, 14 motobombas traballando, 3 palas, 7 helicópteros, 7 avións, 280 efectivos de brigadas da Xunta, e logo están efectivamente os medios da Unidade Militar de Emerxencia con 18 autobombas, 6 camións nodrizas, máis de 250 militares. E 100 vehículos tamén. Non sei se alguén pode decir que isto non é suficiente. Os técnicos consideran que isto é suficiente para poder atallar. Evidentemente, as complicacións orográficas e meteorológicas a veces non nos permiten atallar. Depois hai outro elemento, don Antonio, no quiero parecer frívola, pero contésteme a esto. Los que accionan las motobombas falan galego? Pois eu supoño que si falarán, pero o fundamental é que sepan accionar ben as motobombas, é o que nos preocupa. Espero que se entenda la ironía e espero que los telespectadores recuerden aquellas cosas de que sí, falaban galego, pero non sabían activar la motobomba. Hai un elemento tamén que eu apoio totalmente o que di don Antonio, o operativo está funcionando, e certamente hai que felicitar a todo o persoal. Comprendemos tamén, creo, o nerviosismo mesmo dos veciños da zona, pero está funcionando operativo. Hai que felicitarlo a todos polo seu esforzo, pola súa eficacia. Doña Madalena, antes vostede falaba, porque o lume da capela é o máis significativo, dende logo, pero nos últimos días está habendo en Galicia máis de 60 incendios de media ao día, estánse apagando a medida que se producen. E en Asturias e en Cantabria. Sí, bueno, pero quero salientar unha última cuestión antes de dar paso a don Miguel, que parece ser que todos os indicios, e a Guardia Civil está investigando a fondo do asunto, é que esta lume da capela, desgraciadamente, foi intencionado. É necesario, nese sentido, como decía don Antonio, facer entre todos, porque é algo colectivo, un exercicio de responsabilidade polos políticos, polas organizacións ambientais, pola ciudadanía en xeral,
para non facer demagoxia, temos todos un inimigo común que hai que desenmascarar claramente, que é o incendiario. Sí, que es terrorismo ecológico. Sarkozy, que sí que actúa, acaba de tomar medidas y decir que hay que endurecer las medidas frente a ese ataque gravísimo de terrorismo que se ha producido en Francia. En España hay que tomar medidas en España y en Galicia ante este terrorismo ecológico que vemos que está claramente provocado estos incendios. Galicia, una de las cosas que hizo bien el Partido Popular, que hizo bien don Manuel Fraga Iribarne, fue la lucha contra los incendios. Yo, que no soy nada, hice bastantes trabajos sobre estos desde los años 80, y entonces nosotros, irónicamente, le pusimos el nombre Punto Sineiro el número de hectáreas que se quemaron cuando estaba en el gobierno aquel tripartito, no bipartito, con González Laje, que estaba Sineiro de consellero de Agricultura, que se quemaron 189.000 hectáreas. Después llegó don Manuel Fraga con Romay Becaría de consellero de Agricultura y pusieron en marcha un dispositivo que se ha convertido en referencial en España, porque redujeron de forma drástica en unos números absolutamente ejemplares las hectáreas quemadas. Después, unos señores que dijeron que iban a llegar al poder y que iban a acabar ya casi con todos los incendios de forma total y absoluta, fue un auténtico escándalo, fue una desvergüenza que se acaban aquí de dar las cifras. Y ahora, como siempre, se apuntan a esta demagogia. Se apuntan a esta demagogia porque yo creo que ahí es donde, desde mi punto de vista, el PP tiene que dar más la batalla, más esa lucha de ideas, más esa lucha en todos los frentes, que ahora están invocándose el amigo Rajoy diciendo que el partido tiene que informar a la gente, que el partido en estos momentos tiene que estar cerca de la gente para hacer frente a esta ofensiva. Pues en el caso de los incendios es una desvergüenza que se invoque el Prestige, porque eso fue una manipulación, que yo también hice trabajo sobre eso, absolutamente inadmisible. Y es un poco lo que estamos, la política neoleninista, que consiste en desprestigiar, deslegitimar y liquidar al contrario al que se convierte como enemigo, y hay que claramente borrarlo del mapa. Ahora no se lo puede matar porque se acabó aquella dictadura del proletariado, que era lo que había, pero ahora hay que anularlos, que es el modelo chavista que lamentablemente en España está vigente. Les leo el principio del artículo de Javier González Méndez en Periodista Digital, que lo tienen desde hoy, pueden verlo. Dice: Francisco Jorquera y Pachi Vázquez revoloteaban este fin de semana sobre las fraguas do Eume como revolotean los buitres ante cualquier vestigio de carroña. Por el humo ya no se sabe solo dónde está el fuego, como rezaba la romanza de doña Francisquita. Ahora resulta que por el humo se sabe también cómo azuzar jaurías humanas contra un gobierno democráticamente elegido. Bueno, habla este periodista de la ofensiva, ¿no? Que están reactivando el nunca más, que están desempolvando las banderas y bueno, pues la campaña para de llevar la gente a la calle. Es que fue terrorífico. Yo digo lo mismo, que efectivamente, por favor, al Partido Popular, que comuniquen las cosas, que comuniquen bien, pero que expliquen las cosas, pero si la gente lo entiende y la gente está dispuesta a apretarse el cinturón y todo, pero hay que comunicar bien y hay que explicar lo que no está explicado, don Francisco. Fíjese que, por ejemplo, el titular que vende la izquierda, como bien nos ha dicho don Antonio, que es de Feijóo ya tiene su prestige, habría que darle la vuelta. Los que ya tienen su prestige son ellos, es decir, que llevan buscándolo. Recuerdo una frase de esta gente o gentuza, como se quiere decir, cuando realmente el efecto del prestige no fue el que ellos querían. Decía que si fuera por eso hubiera vuelto a echar el chapapote otra vez en la playa. Esa es su manera de pensar, ¿no? Esa miseria moral de utilizar... Fuera lo que dijera Molina, por necesita ejemplo, otro prestigio, ese economista tan prestigioso. Por ejemplo, es decir, esa miseria... Ese que lo tiene todo controlado. Estoy absolutamente de acuerdo con don Miguel Cancio en que se aprovecha es una miseria moral absoluta, igual que se aprovechó el atentado del 11M para echarle la culpa, nada más y nada menos que la culpa de las muertes al gobierno legítimo de España y no a los que habían puesto las bombas. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Todos sabemos que estos incendios tienen múltiples causas, pero desde luego no es el señor Feijóo el que va prendiendo los montes de Galicia, y pareciera del argumentario que se utiliza por parte de la izquierda del bloque nacionalista gallego que fuese la gente del PP la que quema los montes. Ya está bien de tanta demagogia barata. Hay un informe de la Fiscalía General de Galicia sobre las causas de los incendios. Es un informe muy curioso, quizá no muy conocido, posiblemente don Miguel lo conozca, pero concluyen que
solo un 7% son causados por los pirómanos, que hay imprudencias y por tanto también conviene hacer la labor de prevención, Claro. Quema de rastrojos, etcétera. Claro. 25% por colillas, por mal apagadas, por pirotecnias, pero también es muy importante, un 17% por beneficios económicos, urbanísticos, ganaderos, madereros, otro tanto por ciento importante, bueno, o quizás significativamente de un cerca de un 10%, por daños a terceros. Pues ya concluyo. Pero lo que más le preocupa además, sobre todo, es lo más importante es que hay un gran porcentaje de incendios causados por gente que tiene un nivel de preparación mínima. Ajá, sí. Sí, yo creo que debe haber un buen sistema de prevención. Es que eso es fundamental, pero claro, es que... Don Bernardo, y si no lo hay, que lo reclamen en el Parlamento, ya, pero ¿no? yo tengo pensado, sí, bueno, prevenir, esto es como prevenir el asesinato de una persona. Viene uno por detrás con una pistola. Yo ahora mismo aquí, pues imagínense. Hombre, aquí no, don Bernardo, por favor. Yo no miré para usted. Yo no miré para usted, don Domingo. Igual para conseguir audiencia, como en la película. Bueno, pero aparte de todas estas... Ahora tiene una nueva versión. De todas estas miserias... Pero aparte de todas estas miserias políticas, que lo son, efectivamente, que el señor el secretario general del PSDG, el señor Pachi Vázquez, venga, es efectivamente el PSDG. Entonces, que venga ahora, después de lo que sucedió en el año 2006, efectivamente, ¿no? Y ya cuando todavía no llevaba más que la tercera parte de las fragas quemada, ¿no? Es decir, la tercera parte, un tercio, y ya estaba poniendo... Bueno, pero una cosa nada más. A mí, aparte de todo esto, hay una cosa, y esto creo que enlaza un poco también con el derecho a la vida, de lo que supone realmente el incendio de montes y de zonas verdes. Para mí, personalmente, constituye una acción netamente criminal, toda vez que atenta contra la vida humana, contra su circunstancia natural. Contra la creación. Un ser humano no puede vivir, si tú, por ejemplo, al niño le privas del claustro materno, ese niño se muere, el no nacido. Si a nosotros nos privan de oxígeno aquí, es decir, atentar contra el medio ambiente es gravísimo. Me parece, repito, un acto criminal y por lo tanto creo que debería terrorismo y debería en consecuencia haber una legislación dura. Esto está tipificado rápidamente, está tipificado como siempre en España. No cambiemos las leyes, apliquemos las que hay. Artículos 351 y concordantes del Código Penal, que se busque, que se les juzgue y que se les sentencie. Y un último apunte. Hay un artículo maravilloso de nuestro contertulio Alfonso de la Vega en su página sobre los incendios y sobre la masa forestal que se pierde y el significado que tiene para Galicia y que tenemos que cuidar todos, y lo dice muy bien en su estilo literario de siempre, don Alfonso. Lo leeremos. Además, Alfonso de la Vega siempre va más allá de... sí. Por eso, tiene cierta sorpresa el artículo y merece la pena. Bien, pues hasta aquí. ¿Queda algo por decir? ¿Queda algo por decir? Sobre los incendios. Pues no, quedan muchísimas cosas. Vayan a la Semana Santa de Piantón en Vegadeo, que nos ven allí en esa zona mucha gente. Bien. Saludos a Vegadeo. Pues saludos a Vegadeo, La Veiga. Vegadeo, a Veiga, Luarca, a Coruña, a Arzúa, que desde Arzúa me envían correos. De Ponferrada, de mi tierra, de La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, y a Muros, aunque no somos, Muros no es Galicia, como todo el mundo sabe. Tapia de Casariego, y Allariz también. Castropol, doña Magdalena, Muros. Y Castropol, sí. Usted se está riendo, don Domingo, pero Muros no es Galicia. Muros no es Galicia, ya lo sabe usted también, don Antonio. Bien, pues que tengan una... Muros no es Galicia, todos somos galegos menos o capitán que de Muros, decía el refrán, no se acuerda. Pues nada, que vivan una Semana Santa como realmente hay que vivirla. Dimos aquí unas pinceladas y desde luego saludos para
pues para toda Galicia, ¿verdad? Norte de Portugal, Claro que hasta el Bierzo y hasta... Incluso para Leo Bassi. Y hasta el occidente. Saludos. No, para Leo Bassi para Leo Bassi no. Era uno de los temas que traíamos, pero como es atemporal, Sí. lo comentaremos en otro momento, bien, desde luego, por el Ayuntamiento de Santiago, bien Es por una Conde ironía, Roa, una ironía. por haber dicho que Y desde por luego... el concejal Ángel por Currás haber, también, sí, efectivamente, por haber dicho que le repugnaba, porque a nosotros también nos repugna Leo Bassi, y qué bien que haya gente que diga las cosas como son. Claro que Lo sí. comentaremos en el próximo programa. Don Bernardo, muchísimas gracias por haber venido. A usted, como siempre. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, ya sabe que a veces no le dejo que el Nada, discurso mujer, sea no te preocupes. tan amplio como Que usted no se pasa merece, nada. pero... No pasa nada, es un placer estar aquí, ya Muy lo sabes. bien, es un placer para nosotros. Dando aquí la batalla por el humanismo cristiano. Claro que Claro sí. que sí. Don Antonio, pues muchísimas gracias. Muy buena noche, gracias. Don Domingo. Pues muchas gracias y buenas noches también. Gracias también, don Francisco, Muchas que gracias. últimamente como que, no sé, se pone siempre ahí en la esquina, Eso ¿no? es porque don Domingo me expulsa para el Se extremo de la expulsa. mesa, para que le pueda hablar expulsa, tranquilamente. bueno, Para hay la que extrema dejarse. izquierda, Río es un peso Bien, pesado. pues gracias a Referente ustedes por fundamental. acompañarnos un día más y nos despedimos hasta el día 9, que estaremos aquí nuevamente para seguir analizando la actualidad. Que sean felices.